Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan de manera presencial y también para quienes se conectan de manera virtual a través de nuestra página de Facebook. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro encuentro de cuidadores. Recuerden que este espacio busca fortalecer todos esos conocimientos y habilidades en el cuidado de la salud mental, no solamente de nuestros pacientes, sino también de ustedes como familias y como cuidadores. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que se presenta con frecuencia en los hogares de nuestros pacientes y es el manejo del estrés del cuidador. Para ello, entonces, nos acompaña nuestra profesional Luisa Velázquez. Ella es psicóloga y especialista en adicciones de nuestro hospital. Luisa, bienvenida. Y a quienes se conectan, recordarles por último que diligencien el formulario de asistencia. Se está compartiendo el enlace en los comentarios, ¿cierto, Dani? Y también que vayan depositando todas esas inquietudes, apreciaciones que van surgiendo durante la charla para socializarlas al final de la sesión. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Caterine. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todas, tanto a los que nos acompañan de manera presencial como desde la virtualidad. Bueno, hoy vamos a trabajar de un tema muy importante, que es el tema del manejo del estrés del cuidador. De pronto no dejemos las preguntas para lo último porque después de pronto se les pasa, se los olvida, sino que a medida que yo voy hablando, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano y con confianza van preguntando. Listo, no se vayan con dudas. Pueden ir preguntando a medida que yo voy hablando. Listo. Bueno, este tema es muy importante, nos acoge a todos. El rol de cuidador es un rol fundamental, ¿cierto? En las familias, para nuestros pacientes. Es un rol, digamos, muy bonito, pero a la vez también es arduo, es duro y es todo un reto el ser cuidador, porque a veces todo el sistema de atención, de salud y del cuidado se centra en el paciente enfermo, pero no se visualiza ese rol del cuidador que muchas veces también se vuelve paciente y que es fundamental, porque si el cuidador no está bien, el paciente también se puede descompensar y tampoco va a estar bien, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar a definir qué es un cuidador, ¿cierto? Cuidador se le llama a toda aquella persona. Puede ser miembro de la familia o no miembro de la familia, que se encarga de brindar cuidados a otra persona. Y esta prestación de este servicio puede ser remunerado o no remunerado, ¿cierto? Eso es lo que llamamos cuidador. Generalmente, ¿qué implica ser cuidador? Entonces, hay que invertir grandes cantidades de tiempo y energía que demandan actividades desde lo físico, lo emocional, lo social y lo financiero. Entonces, ser cuidador implica varias áreas, casi que compromete varias áreas o ámbitos de la vida de una persona. Uno conoce personas que tienen que, digamos, hacer todo un cambio en su estilo de vida cuando asumen un rol de cuidador. Por ejemplo, están estudiando y les toca salirse de estudiar. Están trabajando y les toca salirse de trabajar, ¿cierto? Entonces, implica todo un cambio porque ser cuidador implica dedicar mucho tiempo. Si de pronto es un cuidador también de alguien que tiene complicaciones físicas, la demanda física también aumenta fuera de la emocional. ¿Qué más implica ser cuidador? Bueno, como les decía, la persona tiene que modificar su vida para asumir unas tareas que generalmente generan mucha estrés y sobrecarga emocional y también en muchas ocasiones física, ¿cierto? A veces también, por ejemplo, tienen parejas afectivas, tienen hijos, tienen esposo y muchas veces, porque en casos que hemos tenido en la clínica, les toca separarse. Me toca cuidar a mi mamá, entonces le toca alejarse de la casa del esposo, le toca estar allí y acá, alejarse de los hijos. Entonces es también todo un cambio en ese estilo de vida que una persona llevaba. Bueno, y el cuidador también se enfrenta constantemente a decisiones que afectan la propia vida, como estas que acabo de mencionar, pero también tienen una responsabilidad moral
por la persona que cuidan. Porque muchas de las personas que se cuidan, y sobre todo si, por ejemplo, son enfermos mentales, que no tienen una capacidad de autodeterminación, una persona con Alzheimer, una persona con una discapacidad cognitiva, ¿quién es el que le toca tomar las decisiones? Al propio cuidador, porque la otra persona no tiene esa capacidad. Entonces, es como una responsabilidad moral consigo mismo, pero también la responsabilidad moral con la persona que uno cuida. Y a veces son decisiones que puede que no sean fáciles, de si hacer un tratamiento o no, ¿será que a él le conviene estar aquí o allá? ¿Será que esto le va a convenir o no? A veces que les ofrecen opciones terapéuticas como el TECAR, ¿cierto? Y el familiar dice, esto sí convendrá, no convendrá, ¿cierto? Entonces también, ¿sí? Bueno, terapia electroconvulsiva, ¿cierto? Es como para dar un ejemplo de que a veces los profesionales te pueden ofrecer alternativas terapéuticas y así los cuidadores, uno dice, ¿y qué es eso? ¿Cierto? Y uno se pregunta, ¿y esto sí será conveniente? ¿No será conveniente? ¿Cierto? Obviamente, pues uno debe escuchar los argumentos y dejarse pues también guiar por los profesionales. Pero de todas maneras, el cuidador tiene que tomar decisiones en muchos ámbitos que eso también genera un estrés, ¿cierto? Y una responsabilidad. Bueno, ¿qué roles desarrolla generalmente el cuidador día a día? Entonces, toda la cotidianidad del paciente, que hay que levantarlo, darle la medicación, que estar pendiente de la comida, estar pendiente de que si se bañó, de que si se lavó los dientes, del desayuno, del almuerzo, ¿cierto? Como de todo el diario vivir de la persona. Obviamente, es mucho más estresante cuando la persona que se cuida es más dependiente, ¿cierto? Porque hay hay mucha, digamos, grados de variabilidad del paciente que se cuida. Cuando el paciente es pues funcional, autónomo, la carga del cuidador quizás no es tanta, pero cuando es una persona que depende mucho del que cuida, la carga emocional es mucho más alta, ¿cierto? Y entonces los cuidados y el estar pendiente también implica mucho más esfuerzo o energía, tanto físico como psicológico y emocional. Bueno, entonces estar pendiente de que el paciente se tome los medicamentos. Sobre todo muchos pacientes con enfermedad mental no se les recomienda que sea el paciente el que tome el medicamento. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes no tienen conciencia de enfermedad, porque ellos muchas veces dicen que no lo necesitan y si se les da, entonces no se lo toman, si se les da como la libertad. Otros de pronto tienen un riesgo suicida y entonces hacen mal uso del medicamento y ingieren sobredosis. Entonces, por muchos aspectos es muy importante y muchas veces se les dice a la familia que sea un tercero. Generalmente, ¿quién es ese tercero? El cuidador, para que sea el que maneje los medicamentos. Pero es un rol más, ¿cierto? De estar pendiente como de que el paciente sí se los tome y en qué horario se los debe tomar. Manejar las alteraciones del comportamiento del paciente. Esta es una de las cosas, yo creo que más difíciles con el paciente, que principalmente cuando tiene enfermedad mental. Los pacientes a veces con enfermedad mental se vuelven irritables, son inestables emocionalmente, se pueden tornar agresivos, se pueden tornar groseros. Si usted le dice una cosa, se pueden irritar, lo malinterpretan. Y a veces, y el cuidador le toca todos los días, digamos que vérselas con estos estados de ánimo, con estas emociones, con esta irritabilidad, que los pacientes insultan, agreden, subvaloran, ¿cierto? Se van para la calle, no hacen caso, son rebeldes. Y esto también pues va generando toda una carga emocional. Porque la familia siempre van a querer pues lo mejor por lo general para sus pacientes y sus familiares, pero a veces desde el punto de vista de ellos no lo ven de esa manera. Entonces eso también se vuelve un conflicto y difícil de manejar. Bueno, para poder realizar todos estos roles que ejerce un cuidador, una persona con seguridad, sin darse cuenta, tiene estrategias de afrontamiento. O sea, tienen estrategias de afrontamiento, muchas veces ni se dan cuenta cuáles tienen, pero las deben tener, que es la manera como asimilan todas estas situaciones de la vida diaria.
¿cierto? Pero algunas de estas estrategias no son saludables. Al no ser saludables, van a afectar al cuidador, al cuidado y a su rol de cuidador, ¿cierto? Entonces, es muy importante identificar qué estrategias de afrontamiento se utilizan. Que uno dice, no tengo, sí las tenés, sino que quizás no sos consciente de ellas, pero de alguna manera usted hace para resolver todo esto que le toca resolver a un cuidador en el día a día. Por allí la señora me levanta la mano. Yo ya me siento capaz, yo ya no me siento capaz no me siento capaz, porque yo soy muy, tengo tomando pastillas para el estrés, para la depresión, yo tengo diabetes, yo ya como que no me siento capaz, porque allí nos enfermamos todas, hasta los vecinos. Hasta los vecinos se estresan con él, esa salidera, esa entradera, eso abre cualquier hueco para volarse. Claro, de pronto ahorita miramos. Uno quiere como amarrarlo y él no, ya me van a llevar allá, que no vayan a visitarme. Y yo le digo, yo sí le digo a él, yo soy muy sincera con él y le digo, ¿y quién va a querer irte llevarte y vos molestar tanto aquí? ¿Quién va a querer llevarte y enseguida al otro día ir todos los días a visitarte? No, vea, estas son mis dos hijas que antes me ayudan a mí y ellas también se estresan, los maridos de ellas, no vaya por ahí y yo no me siento como capaz, vea, yo soy con dolor de cerebro de cuando yo ya lo veo así otra vez. Claro, ahí también, bueno, Gracias. Menos mal las hijas están presentes, es también hacer un llamado que una sola persona de la familia cargar con ese rol se estresa. Como dicen por ahí, se quema. Cuando son varios familiares, es muy importante escuchar también este tipo de, digamos, de situaciones del cuidador y entrar a coayudar y ser, digamos, coayudar en el autocuidado del otro. Porque finalmente también hay que ser consciente, ¿cierto? Que si la mamá en este caso se enferma, entonces ya no es un paciente, o sea, ya no es solo el hijo, en este caso el hermano, sino también la mamá. Entonces es importante que la familia, el apoyo social y familiar es muy importante. Luisa, por acá, los que están conectados. Rubián Alonso Villa dice, es verdad, hay que dejar cosas como la vida social porque ellos se vuelven agresivos y por eso evitamos y dejamos muchas cosas por lo que o la enfermedad que ellos tienen. Zulma Galeano dice, buenas tardes, ser cuidador es difícil, a mí también me tocó tomar citas con psicología y psiquiatría porque el estrés es mucho. Berenice Parra dice, el estrés causa mucha ansiedad. Juan David Piedradita dice, pautas para el bienestar en cuanto a tranquilidad mental, también para los cuidadores y no terminar igual. Así es, muchas gracias a todos por sus comentarios y acá vamos avanzando y vamos a mirar como algunas estrategias. Y muy cierto lo que dicen también los que nos participan de manera virtual, ¿cierto? Bueno, entonces, muchas veces en este rol de cuidador uno da más allá de lo que uno puede dar. Uno utiliza estrategias quizás poco saludables y a veces uno se olvida de uno mismo. Y esto es lo que da lugar a lo que se llama el síndrome del cuidador, ¿cierto? Que prácticamente es una enfermedad más y también entonces es importante acudir también a una atención profesional. Por ejemplo, ahorita la que nos comentó que asiste a citas de psicología, muy importante también entonces buscar esa ayuda profesional. Bueno, ¿qué es el síndrome del cuidador? Entonces, es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de cuidador, principalmente una persona dependiente, ¿cierto? Que les digo que entre más dependiente sea la persona, más, digamos, más estrés y más posibilidad de que dé lugar un síndrome de cuidador. Se caracteriza por un agotamiento físico y psíquico, ya que la persona tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y su energía. Se considera producido
por un estrés continuado contra la enfermedad y que puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. Casi muy similar a lo que nos describía ahorita la participante. Ya me siento agotada, que no soy capaz. Esa sensación subjetiva hace parte del síndrome del cuidador. Y miren algo muy importante que dice acá, para afrontar algo para lo que uno no está preparado. A nadie nos enseñan a ser cuidadores. Se toca asumir el rol en el día a día porque tocó, pero no es que a uno lo eduquen en esto, a nadie forman para esto, ¿cierto? Y por eso entonces es muy importante este tipo de actividades. Siguiente. Bueno, entonces hay que identificar primero para saber, bueno, yo tengo un síndrome del cuidador o no, porque no necesariamente se da en todas las personas que cuidan. Entonces, lo importante para uno poder cambiar es primero identificar cuáles pueden ser algunos de esos síntomas. Entonces, hay síntomas físicos, psíquicos y sociales. Dentro de los físicos, generalmente lo emocional también afecta la salud física. Ellas no van por dos lados diferentes, sino que van de la mano. Entonces, hay muchas dolencias físicas que entonces consultan por un dolor de cabeza, por un dolor en el colon, por una gastritis y les hacen exámenes médicos y todo resulta muy bien, pero muchas veces porque el origen de esos dolores no son orgánicos, sino emocionales. Y eso no significa, como mucha gente cree, entonces yo me lo estoy inventando. No, usted no se lo está inventando. Ese dolor sí existe, sino que la causa no es orgánica, sino que la causa es emocional. Entonces, mucha tensión, mucho estrés, entonces el cuerpo también empieza a manifestarse. Generalmente, los dolores que más se asocian de origen emocional tiene que ver con temas de dolores de cabeza, síntomas digestivos, gastritis, temas de dolor en el colon, a veces episodios de palpitación, taquicardia, que son como episodios de ansiedad. Muchas personas creen inicialmente que es que tienen problemas del corazón y salen buenos y resulta que es el tema del estrés, ¿cierto? Otro aspecto también asociado al estrés es un dolor acá en el cuello y en la espalda. Ese también está muy asociado a ser un origen emocional, es dolores de origen más emocionales. Bueno, a nivel psíquico, el tema de la depresión. Entonces, ahorita, como decía también un participante, toca como alejarse de la vida social. A veces como porque exige estar muy de lleno con una persona, alejarse, pero muchas veces también la depresión hace que la persona ya no quiera salir, ya no se quiera organizar, se deja hablar con su familia, ya no quiere salir con nadie, empieza trastornos del sueño. Eso también es un síntoma que es muy común. O empiezan a querer dormir mucho, a no quererse levantar de la cama. O todo lo contrario, te pasa a ti, o todo lo contrario, a no dormir nada, ¿cierto? A no dormir nada, se va el sueño, un insomnio, y el insomnio de manera repetitiva empieza a generar en el día una sensación de irritabilidad, de cansancio, de desgano y también puede generar una alteración emocional, el no dormir. Dormir es fundamental. Se habla en una persona adulta por lo menos de 6 a 8 horas, ¿cierto? Bueno, y a nivel, bueno, también da temas de angustia y ansiedad. ¿Cómo se puede manifestar esto? De pronto como queriendo comer mucho,
Estar cuidando a un paciente y sentarme aquí al lado de él, como a mirarlo, que yo no puedo hacer más nada sino ahí. Entonces, eso va a empezar. Pues vea, es importante que la familia, ¿cierto?, le diga a la persona que es cuidadora, si no es un miembro de la familia, cuáles son sus funciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la idea de un cuidador cuando es externo a la familia? Pues brindarle el medicamento, de pronto actividades de autocuidado, de estimulación cognitiva, o de salir a caminar, de llevarlo a las citas, de reclamar medicamento. Ya habría que mirar si la persona puede cocinar o brindarle la alimentación, como todo este tema del cuidado, de saber que el otro está bien con su medicación, desde la autohigiene, desde las rutinas del día a día, ¿cierto? Por ejemplo, es en el lugar. Entonces, yo no sé si es de parte del municipio o que empresa, no sé, que son cuidadores. Y Sí. entonces van a la casa del paciente que no pueden hacer absolutamente nada, sino ahí como mirando al paciente ya y dándole los medicamentos, pero que vaya como por descansar un poquito, a lavar un pocillo que el paciente tomó, que no pueden absolutamente nada, sino estar ahí con el paciente, que cansa, Todo el que día. estrés, entonces se enferma más. Pues ahí, ya que la familia también puede preguntarle a la persona que está haciendo ese rol, es, bueno, usted no puede hacer esto, dígame qué sí puede hacer, ¿cierto? Como una comunicación, una coordinación y centrarse en lo que sí pueden hacer y en lo que no pueden hacer. Porque veis que la supervisora, yo me imagino que es va a ir de la supervisora y si encuentra al cuidador haciendo otra actividad que no sea ahí con el paciente o con él, y le dice que firme y la despide. Ah, ya. No, sería bueno entonces hablar con la institución, ¿cierto? Para uno mirar qué expectativas, o sea, qué expectativas se genera, qué puedo esperar de ese cuidador y qué no puedo esperar, y ceñirse a eso, ¿cierto? Si es algo institucional. Listo. Yo pienso que solamente la tienen solamente para cuidar Pero eso ya es decisión del que trabaja, ¿cierto? Esa es decisión del que asume ese rol, ¿sí? Eso ya es decisión de esa persona. Alguien va a la supervisora y la encuentra haciendo alguna cosa por descansar, porque estuvo todo el día cuidando a una persona viéndola, se enferma más de lo que se enferma la señora, como dice el caso de ella, es enfermante. Así mismo va a ocurrir con él, sino que en este caso puede ser algo más voluntario también. De pronto la persona tiene más la posibilidad de decir, ay, no, esto no es lo mío, yo no trabajo acá. A veces cuando es la misma familia, hay muchas veces no hay elección, o le toca, ¿cierto? Entonces también es mirar esa diferencia, porque cuando es un trabajo, pues ya uno decide también si se queda ahí o no. Digamos, es más fácil poner límites también. Bueno, por allí otra preguntita. Buenas tardes. Tengo una hermana que se porque es bipolar, pero no se deja hacer un tratamiento y ella vive con él. Entonces eso es una cosa impresionante porque ella quiere hacer lo que ella quiere, lo que ella le provoca. Entonces vive con mi hermano y lo único que hace es como hacerle la comida y él trabaja. Por ejemplo, ella le encuentra la comida toda fría en la nevera, en fin, ella no se preocupa por nada. De vez en cuando se preocupa por él, pero tiene un problema. Ella quiere estar todo el día en la calle. Ella sale, entra, va, viene, y es un desorden que uno no sabe ni qué hacer. No hemos podido concientizarla a ella de que necesita un tratamiento, que tiene que ir al psiquiatra o de la psicóloga. ¿No? Se le mandan muchas veces psicólogos a la casa que los tratan a ellos dos, pero el compromiso con ella es muy poco. Yo pienso que es más el compromiso de mi hermano que está enfermo que de ella. Pero hay un problema.
hermano, por ejemplo, es un desorden impresionante. Él se organiza muy bien, él físicamente se organiza, pero por ejemplo a Chipoñé mantiene todo, acumula todo. Y es un polver y un desorden, mi hermana igual a él. Entonces uno se pone que no sabe ni qué hacer, hay que llegar a ella a poner orden en la casa, a llamar la atención. Sí, es la familia estar pendiente, ¿cierto? Veo que son como funcionales, él trabaja, es la familia estar pendiente y como hasta cierto punto lo que se puede intervenir mientras sean funcionales, no haya un riesgo como de agresión entre ellos mismos ni hacia sí mismos, ¿cierto? Estar pendiente que estén con el medicamento. Quizás la casa nunca brille o tenga el orden que otras personas quisieran, pero el hecho es que si ellos son los que viven ahí, se sienten cómodos, por lo menos que sea algo vivible, ¿cierto? Pero tampoco uno cargarse con lo del otro cuando son esas decisiones del otro. Es muy importante también cuando se es cuidador poner límites, sobre todo también cuando el otro pues tiene cierta capacidad de decisión, tiene cierta funcionalidad. También es como respetar un poco ese estilo de vida del otro, siempre y cuando uno vea que no está afectando pues como su vida o no está en riesgo como la integridad de otras personas. Listo. Debemos seguir avanzando. Listo. Bueno, el éxito desde el cuidado, ¿de qué depende? Del grado en que los cuidadores cuiden de sí mismos. Eso es muy importante. A veces las personas tienen la idea de que uno debe preocuparse por el otro, de que el otro esté bien sin importar uno, y que si uno piensa en uno, entonces que uno está siendo egoísta. No, yo le digo a los pacientes, vea, pensar en usted es pensar en sus seres queridos, es pensar en el otro, porque si usted está bien para sus seres queridos, pero si usted está mal, usted no va a estar bien para nadie. Entonces, el primer paso para ser un buen cuidador es pensar primero en usted. Muchas veces los cuidadores ni comen, son los últimos en comer, los últimos en acostarse, los primeros en levantarse. Entonces, no, hay que sacar tiempo para comer. ¿Cierto? Que no pueda sacar una hora, pero el tiempo mínimo para sentarse y comer, ¿cierto? Sacar tiempo para dormir. Ay, no, es que yo tengo que pensar en el otro. Ah, no, pero acuérdese que usted piensa en el otro si piensa en usted, porque si usted está bien mal, ahorita la señora dice, yo estoy muy agotada, si ella se enferma, entonces ya quién va a cuidar al otro, ¿cierto? Ya no hay nadie quien lo cuide. Entonces hay que pensar en uno para pensar, sí, en el otro. Entonces eso es fundamental. Y también se ha determinado que las personas que son cuidadoras en relación a las que no lo son, las que son cuidadoras se enferman más, consultan más al sistema de salud y se demoran más en recuperarse de una situación de salud en comparación con las personas que no asumen un rol de cuidador, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es importante para el autocuidado? Entonces, ser conscientes, como les decía, de que para cuidar bien, primero hay que cuidarse uno mismo. Organizar la vida cotidiana siempre contando con los otros miembros de la familia o con la red de apoyo. Acá también es una como sensibilización a las familias de no dejar la carga del cuidado de una persona o de una responsabilidad en un solo miembro de la familia. Es importante que haya una distribución de este rol. Por ejemplo, que el cuidador más permanente pueda tener siquiera un día libre a la semana y que ese día sea rotativo por otras personas de la familia, ¿cierto? Eso sería lo ideal o lo fundamental. O si un paciente requiere cuidado de día y de noche, que se rote, unos de día, otros de noche, no la misma persona de día y la misma persona de noche, ¿cierto? Brindar espacios al cuidador principal para que tenga momentos para salir, para hacer alguna actividad que el cuidador quiera hacer, ¿cierto? Ya sea ejercicio, visitar una amiga, ir a un grupo, ir a danzas, y facilitar estos espacios. Entonces también es sensibilizar a todo el grupo familiar y esto los beneficia a todos, porque es que, como les dije ahorita, si el cuidador principal se enferma, ya entonces sobre la familia también se deben encargar ya no solo de uno, sino de dos. Entonces es más fácil distribuirse en ese rol.
fundamental. Muchas veces el cuidador se queda callado, no, ay no, para no molestar a fulanito, fulanita, y callados aguantan y a punta de explotar del estrés de la ansiedad. No, hay que hablar, hay que decirle al otro, porque los otros tampoco son adivinos. Si usted no dice nada, dirán, ah, no, ella está muy bien, o él está muy bien en ese rol, no tiene quejas, se siente bien. Y mentiras, no, hay que hablar, eso también es muy importante. Bueno, como les decía ahorita, hay que sacar tiempo para comer, ¿cierto? Ustedes miran en la distribución del día, si comen antes o después de enfermo, pero deben comer. No, yo como más tardecito, no, primero él, no, primero la familia, no. Primero usted y luego también contar con el otro. Sacar tiempo para dormir. Y como les digo, si necesitan pedir ayuda a la familia, deben pedirla, no quedarse callados. La administración del tiempo y priorizar actividades, eso también ayuda mucho. Priorizar actividades. Ve, hay personas que está bien que uno sea muy dedicado al orden y al aseo, pues entonces todo el día tienen que barrer, trapear, todos los días tienen que lavar el baño, más el rol del cuidador, que yo no puedo ver una basurita, no, hay que ser flexibles un poco con eso. No es que uno se va a dejar, ¿cierto? Pero que si no se pudo barrer todos los días, no se puede barrer todos los días, que hoy se barrió y se trapeó, mañana se lava el baño, pasado mañana se lava la ropa. Es como distribuir en toda la semana las actividades, porque lo ideal es tampoco uno desde que se levanta hasta que se acueste haciendo oficio y dedicada a la persona que cuida. Cualquier persona se enferma así. Entonces, es sacar tiempo y ser un poco flexibles con el tema del orden. Mira, que hay una basurita y no se pudo, bueno, no se pudo, ya era mañana, ¿cierto? Y cada día hace una cosita, para que tampoco puedes decir que uno se va a dejar como en el descuido. Bueno, es importante reconocer las emociones. Lo que les decía, los cuidadores también deben acudir a citas de medicina, de psicología, si es necesario de psiquiatría, tomar el medicamento, ¿cierto? Ir a citas, o sea, también no solamente es el paciente, sino el mismo cuidador. Ojalá, pues, abstenerse del consumo de drogas. A veces las drogas se vuelven como una manera de gestionar las emociones, ¿cierto? De relajarse, para olvidar un poco la situación que están viviendo, el estrés, ¿cierto? Y recuerden que las drogas también son legales, o sea, hay drogas legales como el licor y el cigarrillo, que también son muy dañinos, ¿cierto? Desde lo físico y el licor también desde lo psicológico, ¿cierto? Pues desde lo emocional también inestabiliza, puede aumentar temas de depresión, de desregulación emocional. Entonces, porque mucha gente cree que el licor no es una droga o el cigarrillo tampoco. Y a veces también consumen mucho cigarrillo. Un alto consumo de cigarrillo también es muy perjudicial para la salud. Incluso puede generar mayores niveles de ansiedad, estar más activo, quita el hambre, quita el sueño y antes usted necesita dormir, ¿cierto? Y comer, y esto muchas veces empieza a afectar como todos esos estilos de vida saludables. Buscar otras estrategias, ¿cierto? Actividades que les gusten. No a todo el mundo le gusta lo mismo, pero es identificar, bueno, a mí qué me gusta, yo con qué me relajo. Entonces hay gente que escuchar música, escribir, leer, ver algún programa, ver televisión, salir a caminar, hacer ejercicio. Se ha demostrado que el ejercicio es muy beneficioso en el tema de la salud mental. Libera el estrés, libera las tensiones, baja la presión arterial, mejora y regula todo el tema de la parte digestiva, ¿cierto? Entonces, el ejercicio. Hacer ejercicio no es irse a un gimnasio a levantar pesas, como mucha gente cree, no. Hay muchas maneras de hacer ejercicio. Es que no me gusta ir al gimnasio, no, es que hacer ejercicio no es solamente irse para un gimnasio, ir a montar bicicleta, ir a nadar, trotar, caminar, ¿cierto? Hay muchas otras maneras de hacer ejercicio a las que las personas pues se pueden acomodar. Hablemos un poco del estrés, ¿cierto? Cada que mencionan el estrés creemos que es algo negativo, malo. No, el estrés se compone como en dos, se divide en dos, el eustrés y el distrés.
Hay estrés que es positivo, que nos moviliza, que nos ayuda a adaptarnos a una situación. Generalmente tiene que ver con una actividad que es agradable para uno, ¿cierto? Uno tiene un empleo nuevo y uno está muy emocionado con su empleo nuevo y uno en el afán de adaptarse, de que le vaya bien, eso genera cierto estrés, pero es un estrés que te ayuda como a movilizarte, a poner atención, a hacer bien las cosas, ¿cierto? Y que te lleva a tener estrategias para mejorar habilidades, para mejorar capacidades y para uno adaptarse a una situación. Pero hay un estrés que sí puede enfermar a la persona, que es el distrés. Este generalmente sí es cuando uno hace una tarea que no le gusta, una tarea que es desagradable para uno, o que es difícil o que se prolonga mucho en el tiempo. Este tipo de estrés, si no como el anterior, no nos permite adaptarnos, no nos permite generar nuevas estrategias y nuevas habilidades, sino que este sí es el que nos enferma. Sí, el que nos puede enfermar, que es el que debemos cuidar. Todos estos síntomas, también físicos, psicológicos, conductuales, también nos indican que uno está estresado, muy parecido como al tema también del síndrome del cuidador, ¿cierto? Son como más o menos los mismos síntomas, también como para no extendernos acá, como un poco. Continuemos. Bueno, entonces, estrategias de afrontamiento, lo que hablamos ahorita, que es muy importante que sean saludables, ¿cierto? Es muy importante que cada uno también se pregunte qué estrategias de afrontamiento tiene en ese rol de cuidador cuando son cuidadores. Bueno, hay las estrategias de afrontamiento las podemos mirar como la resolución de problemas. Hay unos que son centrados en el problema y otros que son centrados en la emoción, ¿cierto? ¿Cuáles son las centradas en el problema? Cuando la situación se puede cambiar generalmente, ¿cierto? Hay algo que yo puedo cambiar, hay algo que me está generando estrés y yo puedo mirar estrategias para cambiar esa situación que me está afectando, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando usted sienta mucho estrés, a veces la gente cree que la solución es no pensar. Yo le digo a mis pacientes, no, es que la solución no es no pensar, porque usted no piensa y la situación sigue ahí, no desaparece, ¿cierto? Lo que hay que saber es cómo piensa uno, porque también hay otras personas que lo que hacen es tener un pensamiento rumiante. Un pensamiento rumiante es un pensamiento estéril, que simplemente es pensar todo el día, ay, no tengo un problema, ay, no, qué estrés, ay, no, yo qué hacer con eso, pero no pasan de ahí, ¿cierto? Pero sí hay que sacar tiempo para pensar y uno poder tramitar eso y buscar solución. Y cuando uno busca una solución y resuelve eso que está estresando, va generando esa percepción de que yo tengo control sobre las cosas y la sensación de ansiedad y de estrés va disminuyendo. Entonces, es usted tomarse el tiempo de decir, bueno, de este rol de cuidador, que es lo que estamos centrados hoy, ¿qué es lo que a mí me estresa? ¿Cierto? Entonces, escribirlo, copiarlo, me estresa es esto, me estresa es lo difícil que es esta persona, el desorden del otro, que no me hace caso, que es grosero o que no tengo tiempo para dormir, o cierto, es como primero entonces identificar qué es lo que estresa. Hay varias cosas, identifique de eso que lo estresa. Una vez identificado, mire, ¿cuál de esas cosas se puede cambiar? ¿Sí? Y sacar a un lado las que se pueden cambiar. Y hay otras que no se pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, si usted dice, ah, no, es que ser cuidador, pero si usted no tiene otra opción y le toca asumir ese rol, por decirlo de alguna manera, pues eso ya no se puede cambiar, ¿cierto? Entonces, lo que no se puede cambiar, vamos a centrarnos en estrategias de afrontamiento centradas es en la emoción. Y lo que sí se puede cambiar son estrategias de afrontamiento centrados en el problema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita, ay, no, es que yo me estreso porque todos los días tengo mucho que hacer y tengo que estar pendiente de esto y del aseo y de lo uno, de lo otro. Entonces dice, ah, no, entonces estrategias de pronto centrados
en el problema. Ah, no, entonces voy a priorizar. Ah, no, entonces yo todos los días no voy a poder barrer ni trapear. Ah, no, entonces yo todos los días no hago esto. Entonces tales días hago esto. Entonces, para hacer comida todos los días, entonces voy a hacer sopa para 2 días, voy a hacer arroz para 3 días. O sea, como buscar una solución. Ah, no, yo hablar con mis hijas para que vengan y me ayuden, para que vengan y me apoyen. Yo sola no estoy sintiendo con esto, ¿cierto? O que mientras ellas hacen una cosa, yo hago la otra, ¿cierto? O que mañana el paciente vea, yo tengo que hacer la comida, tengo que trabajar, tengo que tiene citas, que hay que reclamar medicamento. Ay, no, esto me está estresando. Entonces, voy a llamar a fulanita, peranita, si me apoya con esta parte, que yo hago esta, que el otro lo acompaña a la cita, que otro reclame los medicamentos, yo me quedo haciendo la comida, ¿cierto? Entonces, esos son estrategias centradas en el problema. Y las estrategias centradas en las emociones tiene que ver ya es con lo que generalmente uno no puede cambiar. Entonces ya está centrado es en lo que uno piensa, influye mucho sobre lo que uno siente. Y nosotros podemos influir en nuestros pensamientos a veces con un monólogo interno, ¿cierto? Entonces, si usted dice, si uno tiene es como cambiar la valoración que uno tiene de esa situación que lo está estresando. Si usted empieza, no, yo no soy capaz con esto, yo acá estoy perdiendo mi vida, no, es que, sí, si usted empieza a valorar el rol de cuidador como algo que siente que está perdiendo su vida, que eso no le da sentido a su vida, claro, eso emocionalmente te va a estresar mucho y es algo que de pronto no puedes cambiar, como decidir, no, yo decidir no ser cuidador, porque es un hijo tuyo, porque es una responsabilidad, ¿cierto? Y no se puede descargar, o porque son los padres. Entonces ahí es empezar a darle un sentido, cambiar esa valoración subjetiva que se le da a ese rol. Es decir, bueno, no, son mis padres, ellos me han dado mucho, yo debo retribuir un poco frente al cuidado que me dieron, darle un poco de sentido, ¿cierto? A esa labor que ya hago, a eso que uno no puede cambiar. Eso a veces se llama resignificar también, ¿cierto? Mirarlo desde otro punto de vista, darle una valoración más positiva, darle un sentido de vida. Y esto permite que esa labor sea mucho más, digamos, más llevadera y más satisfactoria, ¿cierto? Entonces, ahí eso es más centrado en las emociones, que pueda tener como una posición, una actitud frente a esa situación en el que usted se sienta mucho mejor. Bueno, devolverlo, yo miro una cosita, por favor. Bueno, entonces dentro de las estrategias centradas en la emoción, hay una parte fundamental que es la aceptación, ¿cierto? La aceptación, la reevaluación positiva, que es como lo que les acabé de explicar. Y esa aceptación es, no se ponga a pelear con lo que usted no puede cambiar. Pues les digo, es muy importante identificar qué se puede cambiar. Primero, ¿qué me estresa? ¿Qué puedo cambiar de eso? ¿Y qué no puedo cambiar? Lo que no puedo cambiar, no pelee con eso, ¿cierto? Aceptar. Porque a veces, por ejemplo, se los pongo como en otro contexto, se muere un ser querido, entonces la persona empieza, pero es que si no se hubiera muerto, pero es que si estuviera vivo, pero es que si yo pudiera contar con él, ahí es como una negación, como sí, muy bueno, pero no está, no se puede revivir, hay que aceptar. Y cuando uno acepta, ya empieza a elaborar mucho más fácil esa situación, ¿cierto? Entonces lo mismo cuando es cuidador, ay, pero ¿por qué a mí me tocó esto? ¿Pero por qué a mí? Entonces esa pelear con eso, ese es sentirse uno mal y no ayuda a que uno avance en el proceso. Entonces eso no se puede cambiar, me tocó, fue la situación, es cierto, uno no escoge tener una mamá enferma o un hijo enfermo, las situaciones se dan así. Entonces es decir, bueno, no, ya que me tocó esto, ¿yo cómo lo voy a afrontar? De la mejor manera, una manera en que pueda ser más llevadero para mí. ¿Listo? Bueno, entonces, algunas prácticas también para la reducción de estrés. Bueno, yo les decía, hay gente que escribir le ayuda mucho. La respiración también ayuda mucho. Cuando uno está, la ansiedad a veces se ve reflejada en taquicardia, respira rápido la persona, en el temblor. Entonces, los ejercicios de respiración ayudan mucho para oxigenar el cerebro, para que el cuerpo se sienta más tranquilo, para bajar las palpitaciones del corazón cuando se aumentan, ¿cierto?
Vamos como a ensayar un ejercicio de respiración que es muy básico y lo pueden hacer como en momentos de mucha tensión. Es importante cerrar los ojos. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que cuando tiene taquicardia también empieza a hiperventilar. ¿Qué es hiperventilar? Respirar muy rápido. Esta respiración no entra, no oxigena. Antes se puede sentir que se está ahogando porque la respiración realmente no fluye. Entonces, una respiración para relajar, o lo que llaman a veces la diafragmática, consiste en llevar el oxígeno hacia la parte inferior de los pulmones, ¿cierto? O como la parte superior del abdomen. Entonces, una técnica es que el dedo meñique lo ponen como en la parte del ombligo hacia arriba. Entonces, la idea es que el aire entre a esta parte. Entonces, para ser consciente, no es dejar el aire en el pecho, no es inflar el pecho, sino llevarlo al abdomen. Entonces, si uno coloca la mano, pues quizás es más consciente. Inhala por la nariz, llevando, y que el abdomen, cuando usted inhale, se infle. Y suelta, también desinflando la parte del abdomen, y puede soltar por la nariz o por la boca. El inhalar pueden ser 3 segundos, usted cuenta, sostiene 3 segundos y suelta 3 segundos, y para volver a hacer el ejercicio otros 3 segunditos. Esto permite que las palpitaciones del corazón disminuyan, que el oxígeno fluya más, que entre como al cerebro y como que el cuerpo se le diga, no pasa nada, no estamos en peligro, tranquilo, y eso puede generar como una estrategia pues como de respiración consciente. Bueno, también hay otros ejercicios de relajación que consiste en usted contraer una parte del cuerpo y luego relajarla. Esto ayuda muchísimo, ¿cierto? Entonces, a veces uno puede la espalda contraerla hacia atrás y luego la relaja, ¿cierto? Lo mismo los músculos de los pies, de las manos. Esto también ayuda a un proceso de relajación. ¿Listo? Continuamos. Ahora yo. Bueno, acá podemos... Como A ver, que usted dice que relajar una parte del cuerpo puede ser de acá arriba o abajo, pero entonces como si a la vez el cuerpo se relaja todo. sino que se va concentrando por los músculos. Entonces, por ejemplo, usted puede estar recta, tirar la espalda hacia atrás y contraerla. Y contar por ahí 7 segundos. Y luego la relaja. Entonces, ahí te estás concentrando en la espalda. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las piernas. Tú contraes el músculo un tiempo y luego lo relaja. Y así como con varias partes del cuerpo. O sea, eso se llama la relajación progresiva de Jacobson. Y se ha demostrado que permite ir relajando. Usted lo puede ir haciendo desde los músculos de la cara hasta los músculos de los pies, poniendo música relajante, va contrayendo cada músculo y lo va relajando. Ese es como el proceso. ¿Listo? Bueno, también hay una técnica que es el de las autoinstrucciones. A veces los monólogos internos ayudan muchísimo, ¿cierto? Ahorita les decía que los pensamientos tienen efecto sobre las emociones y que nosotros podemos influir en nuestros pensamientos con una especie de monólogo interno. A veces los seres humanos tenemos pensamientos muy automáticos que como que van surgiendo en la mente sin uno como pensarlos mucho, ¿cierto? Por ejemplo, uno ve una tarea muy difícil y como que inmediatamente hace la mente le dice a uno, ay, ¿usted sí va a ser capaz con eso? No, usted no va a ser capaz. Entonces, debemos identificar ese tipo de pensamientos e inmediatamente cuestionarlos. Y ahí es donde entra el monólogo interno. Entonces uno dice, no, ¿cómo así que no voy a ser capaz? Ay, yo he podido con cosas peores. Si pude con esto, yo con esto también. Pues intentémoslo primero. Yo no voy a decir que no soy capaz hasta no intentarlo. ¿Sí? Entonces eso permite también bajar mucho el estrés y generar una sensación como de autoeficacia personal, como de yo puedo.
Esto es muy importante en diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno se siente muy estresado, entonces acá tenemos un ejemplo, entonces la mente puede que te diga, no, yo no voy a poder con todo esto, ¿cierto? Otra cosa es decir, bueno, esto está como difícil, pero si elaboro como un plan, una estrategia, si miro como unas prioridades, lo puedo lograr. Entonces es muy diferente un pensamiento a otro. Generalmente los automáticos tienden a hacer lo que los pacientes llaman, no tengo mucho pensamiento negativo, ¿cierto? Que yo no puedo con la vida, que esto es muy difícil, que yo no voy a poder trabajar, que yo nunca voy a poder tener una novia, ¿cierto? Pero es empezar uno a cuestionarlos y en la práctica buscar estrategias para llevar un poco a cabo y poco a poco ir logrando como eso que se quiere, ¿cierto? Bueno, ¿qué debemos evitar? ¿Qué debemos evitar? Las emociones no se deben reprimir, negarlas, ignorarlas, evadirlas. Sí, que a veces las personas como que no quieren pensar en las emociones, porque las quieren como reprimir o acá no pasa nada o yo estoy bien, pero en el fondo no están bien. Entonces, acuérdense en lo que les decía ahorita, el primer paso para cambiar algo es primero aceptarlo, identificarlo y reconocerlo. Entonces uno tiene que reconocer, no, yo sí estoy estresado o estoy sintiendo como mucha tristeza muy frecuentemente o me estoy sintiendo muy ansioso muy frecuentemente. Entonces ya una vez uno lo identifique, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Cierto? Se intenta uno por sus propios medios, relajarse con las actividades que le gustan, buscar apoyo, o si ve que así no es, o le queda muy difícil como ya uno solo, entonces, no, yo voy a buscar ayuda profesional, ¿cierto? Voy a pedir una cita con un psicólogo y bueno, y buscar como ese acompañamiento terapéutico. Luisa, Margarita por Facebook dice, mi madre es cuidadora de mi hermano y ella hace tiempo cuando se estresa o le da impotencia a algo o a alguien, le da por hacer como rabietas, grita, golpea las cosas, las tira, las rompe y se lastima. ¿Cómo puedo ayudarla? Claro que sí. Acá también una de las que yo les decía que no son estrategias de afrontamiento saludables o inadecuadas, está lo que está mencionando acá nuestra participante, que tiene que ver con la agresión física, la agresión verbal o realizar conductas autolesivas. Entonces, algo muy importante ahí es aceptar que las emociones son normales. Nos da rabia, nos da tristeza, ¿cierto? Entonces yo no le puedo decir a una persona, no, no le dé rabia. No, no te pongas triste, ¿cierto? Se me murió un ser querido, no te pongas triste. Pues eso no cabe, ¿cierto? Las emociones son normales. Entonces yo le diría a nuestra participante, está bien que le dé rabia, a todos nos da rabia, pero el problema no es la rabia, el problema es yo cómo la manejo, yo qué hago con la rabia. Entonces muchas veces las personas dirigen esa rabia hacia sí mismo, haciéndose daño, autolesionándose, ¿cierto? Que se aruñan, que se cortan, lo que llaman el cutting. O dirijo esa rabia con la agresividad a manera externa, ya sea con los seres queridos, con los que están ahí, o tirando los objetos, como también nos decía la participante. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Entonces, para el tema de no hacerse daño, hay algo que yo recomiendo mucho, es coger 2 pedazos de hielo, apretarlos en la mano, pasárselo por la carita, por el cuello, por las manos, por las piernas. Eso genera una cierta sensación como de en el cuerpo, pero no te estás haciendo daño como es cortarte, ¿cierto? Pegarse un baño de agua fría, buscar otro tipo de estrategias. Eso también ayuda mucho. Salir a caminar, en vez de tirar las cosas, que a veces dañan las cosas. Y yo les digo, ¿a cuánto le costó a usted conseguir un celular? Y en un momento de rabia lo tiro y lo dañó. O un televisorcito, o un comedor, pues que es lo que los pacientes me han dicho que han dañado. No, entonces tiene mucha rabia. Coge una almohada, la abraza, coge una pelotica y la tira a la pared un rato como una forma como de lanzar algo, pero ahí no estás dañando nada, ¿cierto? Como buscar otras estrategias, escribir, salir a caminar, trotar, el ejercicio, escribir todo lo que se está sintiendo sin insultar a nadie y luego uno rompe y bota esa hojita,
¿cierto? Son como algunas cosas por las que se pueden utilizar para canalizar esa sensación. Cuando los pacientes es una constante que sean de pronto muy irritables, muy agresivos, yo les digo, cuando pueda se consigue algún saco de voceo y cada que sienta rabia, que le quiera pegar a algo, va y practica un poco el voceo en el saco de voceo y ahí logra como liberarse sin hacerle daño a nadie ni hacerse daño a usted. Eso es lo más importante. Listo. Bueno, esto era pues como el tiempo es corto, no se pudo extender como mucho, pero creo que logré como hacer anotaciones como a cositas más importantes y que les pueda como ayudar. ¿Alguna duda? Bueno, muchas gracias a todos por su participación, a quienes también por el chat han resaltado la importancia de este tema, de estos encuentros. Esa es la idea, que ustedes aprovechen al máximo todas estas herramientas que se brindan desde la institución. Esperamos pongan en práctica todas estas recomendaciones que nos hizo nuestra profesional y recuerden que el próximo jueves en este mismo horario vamos a abordar el tema de síntomas de alarma en los trastornos de ansiedad y depresión. Muchísimas gracias. Bueno, y recuerden por favor a quienes nos ven virtualmente diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en los comentarios de la publicación. Muchas gracias, feliz día.